esta mujer se pasó la vida buscando a su hijo, el cual le fue arrebatado por su propia familia y entregado a un orfanato, ya que lo había concebido de una relación que no era aceptada por la familia. Pero su abuela le tatuó 3 puntos en el pie derecho del niño, para si algún día la joven lo buscara, lo pudiera encontrar. Pero cuando lo encontró, ya siendo un hombre, la mujer al verlo entró en shock y ya no pudo recuperarse más. Y es cuando en su gravedad de muerte le escribe 3 cartas a sus 2 hijos gemelos que tuvo muchos años después de que le quitaran el primero. Sigue viendo y escuchando y descubre qué cosa tan terrible vio la mujer al ver por primera vez a su propio hijo que tanto había buscado. Hola, yo soy Edwin y esto es Joyas del Cine. Quédate mirando esta historia porque como terminará, te dejará helado. Tras el repentino fallecimiento de su madre, 2 jóvenes emprenden un viaje para cumplir la última voluntad de su madre. Entregar 2 cartas, una a su padre a quien nunca conocieron y otra a un hermano del que no sabían que tenían. Sin embargo, para cumplir esta misión deberán descubrir el oscuro pasado de su madre y todo terminará como no te podrás imaginar. Esta historia comienza con Jim Lebel, el abogado y amigo y empleador de Nagual Waldman, quien citó a los 2 hijos de la mujer para leerles su testamento. La mujer había trabajado como secretaria del notario por muchos años, por lo cual el notario tenía una relación muy cercana con la familia. Así que los gemelos Jana y Simón escucharon a Jim leer la última voluntad de su madre, la cual decía lo siguiente: todos mis bienes serán repartidos entre los mellizos Jana y Simón. El dinero se repartirá equitativamente y mis muebles distribuidos según su deseo. Sobre el entierro, Jim, por favor, entiérrame sin ataúd, desnuda y sin oraciones, el rostro mirando hacia el suelo de espaldas hacia el mundo. Ninguna lápida será colocada sobre mi tumba, ni mi nombre grabado en ninguna parte. No hay epitafio para los que no cumplen su promesa. Los chicos están sorprendidos por la decisión de su madre. Sin embargo, lo que viene después lo dejó perplejo. Su madre había escrito 2 cartas más, una al padre de ambos, el cual no conocían, y otra a un hermano de ellos, el cual no sabían que existía. A Jana le pedía darle la carta a su padre, mientras que a Simón la carta a su hermano. Solo después de eso podrían poner una lápida en su tumba. Tanto Jana como Simón no comprendían por qué el notario había permitido a su madre tomar esa decisión. Pero como sabrán, el hombre solo cumplía la voluntad de su amiga. Entre las cosas de Nagual, sus hijos encontraron un colgante en forma de cruz, el antiguo pasaporte de ella y una foto de cuando era joven. Sin duda, cosas que ayudarían en su búsqueda. Simón no tomó la situación con buenos ojos, por lo cual salió del despacho enojado. Fuera del lugar ambos discutieron sobre lo que debían hacer. Simón por supuesto pensaba terminar todo el teatro de su madre, aunque Jana pensaba todo lo contrario. Por eso, buscando consejos fue con el mentor de la universidad. Realmente no sabía qué hacer en esa situación. El hombre la alentó y le dijo que debía dejar Canadá y viajar hasta el país de origen de Nagual Waldman. De hecho, el hombre tenía un contacto en la Universidad de Dere, ciudad donde había estudiado su madre, y Jana agradeció profundamente. Fue así que esa tarde comenzó a buscar entre las cosas de su madre, por lo menos hasta dar con una foto de la mujer apoyada en una pared con letras árabes. Sin saber qué hacer, la chica salió a caminar hasta la piscina pública, porque fue ahí donde todo había iniciado, donde su madre entró en estado de shock al ver algo sumamente impactante y no pudo recuperarse más. Y es cuando la madre decide escribir las cartas y sus peticiones, porque sabía que su muerte se avecinaba y no había cumplido su promesa de encontrar a su hijo. Verán, tras nadar un poco, Nagual entró en estado de shock. Al ver a Jana, su hija intentó charlar con ella, pero como no respondía, la llevó al hospital. Ese había sido el inicio del fin. Pero para saber por qué, retrocedamos un poco al pasado. Cuando Nagual era joven, se enamoró de otro joven. Sin embargo, como su familia no lo aceptaba al ser refugiado, Nagual intentó huir con él. Lástima que pronto fueron encontrados por sus hermanos, quienes sin dudar acabaron con el joven. Ella pensó que sufriría el mismo destino, pero afortunadamente la abuela la salvó. Fue ella que le confesó a su abuela que estaba embarazada. Ahora el hecho de relacionarse con un refugiado, más la noticia del embarazo, se convirtió en nuestra amiga en una deshonra para la familia. Fue por esta razón que la abuela tomó una decisión de entregar al bebé a una mujer para que lo llevara a un orfanato. No obstante, antes de entregarlo le tatuó 3 puntos en el pie derecho. De esa manera Nagual podría encontrarlo de nuevo. Llorando de dolor, la chica soltó a su hijo, aunque antes de hacerlo le dijo algo. Le prometía encontrarlo algún día. Tras el incidente, la abuela envió a Nagual a Dere, una ciudad alejada de ahí donde su tío le daría sustento y estudio. Y volviendo al presente, Jana justamente llegaba a la ciudad de Dere. Y la primera parada que hizo fue la universidad donde había estudiado su madre. Y tras mostrar la foto de su madre a varias personas, uno de ellos confesó que la imagen había sido tomada en Cafaria, una cárcel al sur del país. Lo que sorprendió bastante a Jana,
Jamás había imaginado que su madre hubiera estado en prisión. Y para saber por qué estuvo en prisión, volvamos al pasado. Durante sus años de universidad, Nahual formó parte del periódico estudiantil. En él se encargaba de denunciar los crímenes que el gobierno cristiano realizaba contra la población musulmana y sobre todo contra los refugiados. Ella también era cristiana, pero simplemente no estaba de acuerdo con la violencia. Evidentemente esta lucha crecía con cada día que pasaba. Fue así que poco después estalló la guerra, tanto que el gobierno decidió tomar la universidad. Como imaginarán, al oír eso, Nahual intentó huir con sus compañeros. Sin embargo, su tío se lo prohibió. A fin de cuentas, por la radio avisaban de todas las cosas terribles que el ejército hacía. Consciente de que el sur del país era la parte más afectada por el conflicto, nuestra amiga tomó una decisión: salir esa noche escondida para ir hacia allá. Después de todo, debía salvar a su hijo. Lo primero que hizo fue tomar un autobús en dirección a su pueblo. Y una vez cerca pasó por el control del ejército. Lo curioso es que mientras todos intentaban huir hacia el norte por el peligro, ella era de los pocos que iba hacia el sur. Sin duda, estaba decidida a hacer todo por su hijo. Antes de ir al orfanato, ella pasó por el lugar donde había muerto su amado. Lo extrañaba y prometía encontrar a su hijo. Solo había un problema. Al llegar al orfanato se enteró que todos los varones habían sido llevados a otro lugar. Decidida, ella comenzó a ir hacia allá. Lástima que al llegar notó que el lugar era solo ruina y destrucción. La tristeza en ella era evidente. Sin embargo, un hombre le comentó que muchos musulmanes habían huido a Deres y que quizá los niños también estaban allí. La idea de que su pequeño hubiera fallecido hizo que Nahual comenzara a llorar, porque había fallado su promesa. Sin embargo, llenándose de valor, decidió continuar con su búsqueda. En medio de la carretera encontró un autobús de musulmanes. Por eso, ocultando su colgante en forma de cruz y utilizando su pañuelo como hojilla, fingió ser parte de ellos, pudiendo así quedarse dormida y descansar una hora por lo menos hasta que el grupo fue detenido por guerrilleros cristianos, quienes sin dudar comenzaron a acabar con todo. Tras esto empezaron a rociar el autobús, por lo que entendiendo que su única oportunidad para salvarse era demostrar que era cristiana, ella mostró su crucifijo. Los sujetos de inmediato la dejaron salir. Fue por esa razón que nuestra amiga intentó salvar a una niña, diciendo que era su hijo. Sin embargo, al notar que era mentira, los sujetos acabaron con la pequeñita. Una escena terrible y desgarradora. Tras esto, Nahual quedó tirada en el suelo sola mientras el camión se incendiaba. Regresando con Yana en el presente, la chica tomó la misma ruta que su madre había tomado años atrás. Fue así que tras un poco llegó al pueblo de donde provenía su madre. Casi de inmediato encontró a la familia de Nahual, quienes rápidamente comenzaron a atenderla bastante bien, por lo menos hasta notar que era hija de Nahual, razón por la que le pidieron que se fuera. Según ellos, su madre solo había llevado vergüenza a la familia. Regresando al pasado después del incidente del autobús, Nahual llegó a Deresa, donde no hubo rastro de su hijo, y viendo toda la destrucción que había, supuso lo peor. Su hijo había fallecido. Por esta razón decidió unirse a insurgentes musulmanes. Antes creía que las palabras servían para lograr un cambio, pero ahora sabía que estaba equivocada. Fue así que con el tiempo logró infiltrarse como profesora particular del hijo del jefe de gobierno. Al tiempo, Nahual se ganó la confianza del hombre y su familia. Fue entonces que cierta noche recibió una llamada. Debía completar el plan. A la mañana siguiente, Nahual asistió al trabajo como de costumbre. Como imaginarán, los guardias ya la conocían. Así pudo pasar un arma y cuando tuvo el jefe de frente, sin dudar, lo hizo. El trabajo que había maquinado durante muchos años por fin estaba realizado. Solo había un problema. Rápidamente fue capturada, así que terminó en la prisión de Cafaria. Y después de haberle cortado el cabello, fue encerrada en una celda diminuta. Y regresando al presente, Yana justo llegaba a la prisión abandonada. Aquel encargado le contó la historia del lugar. Sin embargo, desconocía quién era su madre. Aún así había alguien en la escuela local que podía haber sabido quién era su madre. Así que Yana rápidamente fue con el sujeto, un hombre que en el pasado había sido guardia de la prisión. Al confesarle que Nahual era su madre, el hombre confesó que la conoció. Era la presa número 72, a la que llamaban la mujer que canta. Con esta conversación, Jan se enteró que su madre había pasado 15 años en prisión por acabar con el jefe de gobierno cristiano. En cuanto a su apodo, la mujer que canta, se debía a que durante todo ese tiempo no había dejado de cantar, pese a las terribles cosas que le hacían. Pues durante todos esos años de sentencia, el gobierno hizo de todo para que ella hablara, pero como ella nunca delató a nadie, enviaron a Boutare. El hombre era especialista en tortura, y en su afán de quebrarla, a meses de salir de prisión, decidió hacerle algo sumamente indescriptible. Múltiples veces
Fue así que finalmente la embarazó. Al tiempo, Nahual dio a luz en prisión y tras cumplir su condena, finalmente la liberaron. Con lágrimas en los ojos, Yana preguntó si conocían el paradero del niño que había tenido en prisión, pero el hombre solo le dio la dirección de la enfermera que había asistido el parto. Yana, al saber lo que su madre había sufrido, la destrozó, así que buscando consuelo llamó a Simón, pues necesitaba que se reuniera con ella. Pues volviendo al pasado, la realidad es que Nahual había comenzado a cantar solo por una razón, solo así podía ignorar los gritos de dolor de su otra compañera. Y regresando al presente, Simón recibió ayuda de Jin, el abogado. Él viajaría con él, además él tenía contacto en Dere. Así, ambos encontrarían lo que buscaban. Jin no lo confesó, pero la razón por la que lo ayudaría es que él sabía todo el contenido de las cartas. Algo bastante oscuro. A fin de cuentas, él mismo lo había escrito por órdenes de su amiga moribunda. Volviendo al pasado, cuando Nahual conoció a Bob Tare, notó que el joven era el mismísimo horror en persona. Y tras hacerle algo indescriptible múltiples veces, su vientre comenzó a crecer. Como imaginarán, Nahual intentó cortar el problema de raíz, pero para su mala suerte fue imposible. Fue así que tras unos meses se produjo el alumbramiento. Y aunque los encargados tenían la misión de deshacerse de los bebés, la enfermera los salvó. Y sí, eran dos, un par de mellizos, Yana y Simón, quienes justo llegaban con la enfermera en el presente. Y a pesar de tal mayor, la enfermera los reconoció de inmediato. Ellos eran los hijos de Bob Tare y la mujer que cantaba. La noticia le cayó a los gemelos como una piedra en el estómago, pero aún así no estaban dispuestos a abandonar su misión. Y sé que se estarán preguntando qué pasó con el primer hijo de Nahual. Tras vivir en el orfanato, el chico se llenó de rencor. Fue así que tras crecer y darse la oportunidad, se convirtió en un excelente francotirador. Aunque por ahora es todo lo que te puedo decir. Volviendo al presente, Jin, el abogado y amigo de Nahual, con ayuda de un amigo notario local, confesó a los gemelos que no existía el acta de difunción de Bob Tare. Eso significaba que podía estar con vida, aunque lo más probable es que hubiera emigrado de país. Recuerden que una de las cartas que debían entregar iba dedicada a Bob Tare, que desgraciadamente era su padre. Por eso era importante saber su paradero y si aún vivía. Por otra parte, su hermano, el primer hijo de Nahual, había sido enviado a un orfanato en mayo de 1970. En el registro del orfanato solo había un ingreso ese mes, un niño al que habían llamado Nilja de Mayo. Al parecer él era su hermano. Aún así, era casi imposible dar con su paradero. A fin de cuentas, toda esa región había sido destruida. Al escuchar esto, Simón propuso abrir los sobres y acabar con todo. Sin embargo, Jin se negó. La última voluntad era algo sagrado. Aún así existía una opción. El jefe militar que había destruido el orfanato seguía con vida. Quizá él sabía algo. El nombre del sujeto era Wala Sanchedin. Aunque no se podía dar con él, él era quien daba con la persona. Por esta misión debían ir a Dere. Allí, al notar que eran extranjeros, alguien rápidamente los invitó a tomar el té. Para preguntar qué buscaban, debían contarle lo de la mujer que cantaba. Era todo. Aunque debían ir solo los hombres, acompañados de Jin y un guía, Simón asistió al lugar. Fue así que rápidamente un hombre lo invitó a tomar el té. Sin embargo, al contar lo de la mujer que cantaba, nuestro amigo no recibió respuesta. Razón por la que volvió desanimado a la ciudad. Al parecer no había servido de nada. O al menos eso pensó, ya que al llegar al hotel un par de hombres de seguridad llamaron a la puerta. Le pedían acompañarlo. Simón por supuesto se mostró asustado, pero los hombres dijeron que no tenían por qué temer. Fue así que Simón lo acompañó. Y regresando al pasado, una vez salió de prisión, Nahual fue recibida por Chansedin. Lo que había hecho para apoyar a su movimiento era invaluable, por lo que la quería ayudar a marcharse del país con sus hijos. Nahual por supuesto no quería ser madre de esos niños, pero Chansedin la persuadió, pues era lo mejor. Fue así que finalmente emigró a Canadá. Regresando al presente, Simón fue trasladado hasta un hotel desconocido con los ojos vendados. Fue así que Chansedin se presentó con él. Su madre había sido bastante útil, por lo tanto, él haría lo que tuviera en su mano para ayudarlo. Como podrán imaginar, Simón contó lo único que necesitaba encontrar: a Nilja de Mayo. Al parecer él era su hermano. Al oír esto, Chansedin se marchó. Solo así le quitaron la venda a Simón. Y frente a él se encontró un anciano. El hombre le contó que durante la guerra, él y sus guerrilleros se llevaron a los niños del orfanato para entrenarlos. Entre ellos uno se destacaba por ser terriblemente temible. Sí, señor, así es, Nilja de Mayo. Al crecer el chico buscó a su madre durante meses, pero como no la encontró, se volvió un tirador loco de la guerra. Incluso llegó a pedir que lo convirtieran en un mártir. De esa manera, su madre vería su rostro por todas partes. Pero Chansedin se negó.
Por esta razón, Ninjá de Mayo regresó a Derek y se volvió el mejor francotirador. Realmente una verdadera máquina, al menos hasta ser capturado por el gobierno cristiano. Sin embargo, al ver su enorme talento, no lo acabaron, sino que lo formaron como torturador. Así que poco después lo enviaron a la prisión de Kafariat. Tras esta sorprendente revelación, Simón volvió al hotel, donde le hizo una pregunta a su hermana. ¿Cómo 1 más 1 puede ser 1? La chica, por supuesto, no entendía, aunque cuando lo comprendió, casi se muere de un infarto. Verán, meses atrás Nahual Warman andaba tranquila en la piscina pública, por lo menos hasta notar algo impactante, un pie con 3 puntos tatuados. Después de tantos años por fin encontraba a su hijo. Sin dudar salió del agua. Solo había un problema, su hijo era Abbot Tare, aquel hombre que le había hecho cosas indescriptibles. Fue esa revelación que la hizo caer en estado catatónico. Pues tras convertirse en un torturador, Ninjá de Mayo se cambió de nombre a Abbot Tare y una vez terminada la guerra, migró a Canadá, cambiando nuevamente de nombre. Estaba siendo conocido como Ninjá Armani y trabajando como conserje. Fue así que un día después de salir del trabajo, Simón y Yana llegaron a su casa para entregarle las 2 cartas. El hombre entonces comenzó a leer la que estaba dedicada al padre, la cual decía lo siguiente: le escribo temblando, lo reconocí, usted no me reconoció, es un magnífico milagro, yo soy su número 72, esta carta le será entregada por nuestros hijos, usted no los reconocerá porque son hermosos, pero ellos saben quién es usted. A través de ello quiero decirle que usted aún vive, pero pronto callará. Lo sé porque todos se enmudecen ante la verdad. Firmada, la 72. Tras esto el sujeto leyó la carta para el hijo. Le hablo al hijo, no le hablo al verdugo. Pase lo que pase, siempre te amaré. Es la promesa que te hice al nacer. Hijo mío, pase lo que pase, siempre te amaré. Te he buscado toda mi vida. Te encontré. Tú no podías reconocerme. Tiene un tatuaje en el talón derecho. Lo vi, te reconocí y te encontré hermoso. Te mando toda la dulzura del mundo. Mi amor, consólate porque nada es más hermoso que estar juntos. Tú has nacido del amor. Tu hermano y tu hermana, pues también han nacido del amor. Nada es más hermoso que estar juntos. Tu madre, Nahual Warman, prisionera número 72. La verdad le cayó a Ninjá como una montaña sobre su cabeza. No podía creer lo que le habías hecho a la mujer que tanto había buscado. Este hecho le rompió en pedazos el poco corazón que le quedaba. Concluida su misión, Jin le entregó a los mellizos la última carta de su madre. Tras eso podían poner una lápida en su tumba con su nombre. En la carta Nahual dijo lo siguiente: ¿dónde comienza su historia? ¿En su nacimiento? Entonces comienza en medio del horror. ¿En el nacimiento de su padre? Entonces comienza en medio de una gran historia de amor. Yo digo que su historia comienza con una promesa, la de romper el hilo de la ira. Gracias a ustedes, hoy logré por fin cumplirla. El hilo está roto. Al fin puedo tomarme el tiempo de acunarlo, de cantarle suavemente una canción de cuna para consolarlo. Nada es más hermoso que estar juntos. Los amo. Su madre Nahual. Tiempo después, la tumba de Nahual fue puesta y cierto día un hombre la visitó. Ninjá, su hijo, su verdugo y el padre de sus hijos.